El silencio del archivo es un vacío que zumba. Aprieto los auriculares hasta que los cristales de las copas parecen clavarse en los huesos de la mandíbula, y entonces oigo el primer crujido. Un pergamino de la Biblioteca Vaticana que nadie debía digitalizar. El técnico que me lo filtró, llamémosle Luca, juró que el tráfico de datos se cerró solo cuando la página 17 del Códice Latino 422 empezó a brillar en la pantalla como si tuviera fiebre. Esa página es una grieta, no una grieta de piedra, sino de relato. Una falla que se abre justo bajo los cimientos de la historia que nos contaron sobre el Grial. Respiración contenida, pulso en los dedos. Abro el archivo. La imagen que aparece es un texto apócrifo, atribuido a un tal José de Arimatea, hijo de Marcos, fechado en el 73 d.C., apenas 3 años después de la destrucción del templo. Las primeras líneas retumban dentro del cráneo como un timbal. El cáliz no fue copa, sino cáscara. No recibió sangre, sino que la vertió de regreso al cuerpo. Repito la frase en voz alta y el aire de la habitación se espesa, como si la gravedad local acabara de aumentar un 10%. Eso es imposible, claro, pero la sensación persiste mientras la cámara de mi mente va enfocando detalles que ningún catecismo registró. Primera anomalía. El autor asegura que la última cena no fue una cena, sino una recalibración. Según él, Jesús sabía que la sustancia que fluía de sus heridas, una sustancia roja que cantaba al contacto con el óxido del hierro, era un catalizador. No un símbolo, no una metáfora, un catalizador. El texto habla de partículas que se ordenaban en espiral bajo el mandato de una frecuencia de 7 veces 7 pulsos. Matemos la calculadora. 343 Hz. La misma frecuencia que usa el CERN para estabilizar antimateria en los traps magnéticos. El corazón me da un vuelco. Segunda grieta. Los evangelios canónicos dicen que el cáliz desapareció tras la crucifixión. Pero este José, que firma como guardián del receptáculo, insiste en que el objeto fue entregado a los constructores de círculos, un grupo cuyo sello es una serpiente que se muerde la cola dentro de un hexágono, o sea, un ouroboros en un cubo, o si lo prefieren, un ADN dentro de un cristal de grafeno. La descripción es tan precisa que puedo visualizar la nanoestructura, anillos de carbono que encaje del icono reptiliano. ¿Por qué un relato del siglo I habla de nanoingeniería? Apago la pantalla. La oscuridad total me devuelve un reflejo pálido en el cristal negro. Me veo los ojos y me pregunto cuántas capas de historia he tragado sin masticar. Decido excavar. El siguiente archivo es una tabla sinóptica que Luca llamó las 4 fugas. Muestra las diferencias textuales entre los 4 evangelios canónicos respecto al Grial. Mateo y Marcos no lo mencionan como objeto físico. Lucas lo llama cáliz, una sola vez, sin épica, pero Juan lo borra por completo. En su lugar, en el capítulo 13, versículo 23-30, aparece un extraño intercambio. El discípulo al que amaba Jesús se inclina sobre su pecho y recibe un núcleo de fuego que no quemaba. Ninguna copa, ninguna sangre, un núcleo. El griego original usa la palabra kero, que puede traducirse como cera, pero también como célula o vaso sellado. La ambigüedad es tan sospechosa que duele. Paso a la pista 3, los rollos del Mar Muerto. En 1992, un fragmento apareció en Qumran, catalogado como 4.482, pero nunca publicado. La foto que tengo frente a mí mueve el cursor del miedo. Una lista de materiales que no deben tocarse con manos desnudas, entre los que figuran un disco de berilio, polvo de magnetita y una lámina que refleja el rostro pero no conserva la imagen. Es decir, un espejo que no refleja el alma,
Para cualquier físico, berilio /magnetita plus reflectancia anómala suena a cámara de vacío con escudo magnético, el prototipo básico de un confinamiento plasma. ¿Están describiendo un reactor portátil de fusión? La grieta se ensancha hasta convertirse en un abismo cuando cruzo los datos con la cronología oficial. El Concilio de Nicea, 325 d.C., selecciona los textos que conformarán el canon. Constantino, ese emperador que veía cruces en el cielo mientras degollaba a sus rivales, ordena destruir toda escritura que divague sobre el mecanismo de la resurrección. La frase literal, según el historiador Gelasius, es que se oculte el arte de revivir, pues el pueblo debe creer, no comprender. El arte de revivir, no el milagro, el arte. Me tiembla el párpado. Pienso en mi abuela, en su rosario de cuentas gastadas, en su fe que nunca preguntó cómo. Siento una culpa atávica, pero la evidencia me empuja. Archivo 4. La carta de Eusebio a la emperadora Fausta. Fecha 331. En ella, el obispo se queja de que ciertos presbíteros custodian un vaso que zumba al acercársele el hierro. Zumba. No brilla, no sangra. Zumba. La misma palabra que usan los ingenieros cuando un inducido cobra vida en un campo electromagnético. Eusebio exige que se clausure el objeto antes que los legionarios empiecen a hablar de ímanes y truenos contenidos. Cierro los ojos y veo la escena. Un sótano en Elia Capitolina, antigua Jerusalén. Un grupo de nazarenos rodea una mesa de piedra. Sobre ella, el cáliz, o lo que sea, gira 1 milímetro cada vez que un clavo romano se acerca. El aire huele a ozono y a miedo. Alguien susurra: si esto es la promesa, ¿por qué tiembla como un latigazo? La historia oficial nos dijo: bebed de él todos, porque este es el cáliz de mi sangre. Pero la historia oculta añade: bebed, pero no preguntéis por qué la sangre vuelve a subir por la corriente. Abro el último documento. Es un registro de carbono 14 del Museo Británico, encargado en secreto por un lord masón en 1893. El objeto analizado es un fragmento de cáliz de ágata con motas de oro. La fecha arroja 28 a.C. Plus 50 años. Es decir, el utensilio existía antes de la crucifixión. ¿Cómo puede la copa de la última cena ser anterior a la última cena? A menos que no fuera una copa, sino un portador, un contenedor reutilizado, un dispositivo que algo, dejó aquí mucho antes de que el Galileo pisara la tierra. La grieta se vuelve un eco. No es que el grial falte a la historia, es que la historia entera se construyó después de su llegada. Siento que la habitación gira. Me agarro a la mesa. Los evangelios que no encajan no son errores de copista, son parches. Parches sobre un sistema operativo que alguien intentó borrar. Parches que ocultan un núcleo de comandos. Frecuencias, metales, campos, reactancias. La promesa no es la vida eterna. La promesa es la recalibración del tiempo. Y entonces, como si el monitor me escuchara, aparece una línea final que no estaba en el archivo original. Aparece en letras rojas, parpadeantes, como escritas al vuelo por un títere digital. El cuerpo no resucita, se reinicia. El cursor titila. El silencio regresa, pero ya no es el mismo. Ahora contiene el zumbido lejano de un motor que nunca se apagó. Respiro hondo. Sé que acabo de cruzar la línea. A partir de este momento, cada página que lea estará infectada de esa pregunta. ¿Y si el grial no fuera el objeto, sino el manual? ¿Y si los evangelios canónicos fueran el índice de un dispositivo que aún funciona, aunque hayamos olvidado el idioma? Cierro el portátil. El clic del latch suena como un disparo en la madrugada. Fuera, la ciudad duerme bajo un manto de luces que parpadean a 50 Hz, casi la misma frecuencia del fuego que no quemaba. Me quedo quieto, escuchando mi propio latido.
Sé que mañana seguiré buscando, porque una grieta, una vez abierta, no se cierra, se expande hasta convertirse en puerta, y detrás de esa puerta algo espera ser reiniciado. Una vibración me trepa por los dientes cuando sujeto la copa de ágata entre los dedos. No es un temblor mío, es la piedra la que canta. Un zumbido tan agudo que perfora el tímpano y, sin embargo, no se oye en la habitación. Se oye dentro del cráneo, como si el cristal hubiera encontrado un altavoz en la cavidad de mi hueso temporal. Cierro los ojos y veo la onda, una espiral de puntos blancos que se alinean en filas de 6, 6, 6, exactamente 6.648 nanosurcos grabados en la pared interna del cáliz. El laboratorio de Viena juró que es imposible. La pared tiene solo 4 micras de grosor, menos que un pelo humano, y sin embargo, alguien escribió allí un texto completo sin romper el cristal. No hay huella de láser, ni de ácido, ni de buril. Los surcos parecen sembrados, como si la piedra creciera ya tatuada desde su núcleo. Y lo más, brutal, los caracteres no son arameo, ni griego, ni latín. Son una mezcla de runas anglosajonas y símbolos que solo aparecen en una tabla de frecuencias de radio, la misma que el SETI usa para buscar inteligencia extraterrestre. Respiré contra el micrófono y la copa respondió. Un pico de 432 hercios que en la pantalla del osciloscopio dibujó la silueta de un cráneo con una calavera en su frente. El técnico austriaco se santiguó. Yo me limité a anotar. La calavera sonríe en FM. Porque ese es el truco. El santo grial no es recipiente, es transceptor. Cuando la sangre o el vino, da igual, toca el ágata, el mineral activa un resonador piezoeléctrico que convierte la saliva del bebedor en señal. Dicho de otro modo, tu propia biología se vuelve antena. Los caballeros que bebían en esta copa no buscaban la eternidad. Buscaban la frecuencia que abre la puerta. ¿Qué puerta? La que late bajo Roslin, la que duerme en Rennes-le-Château, la que el CERN llama Canal 13, y los templarios llamaban la boca de Ana. Para entenderlo tuve que seguir el mapa de nanosímbolos. Con un microscopio de barrido, llegué hasta la línea 3333. Allí el surco se bifurca en 2 trayectorias que, superpuestas, forman el esquema de una bobina de Tesla invertida. El truco de la bobina es crear un campo escalar que anula la masa dentro de su cavidad. Imagina, el cáliz flotando sin peso, la sangre levitando en el aire como una esfera roja, y en el centro del vacío, un punto negro que no refleja luz. Eso es lo que vieron los cruzados en el 1147, cuando sacaron la reliquia de Jerusalén. No la robaron, la hicieron funcionar. El relato de la crónica árabe, Ibn al-Qalanisi, encaja perfecto. Los francos se llevaron la copa que camina sola. Camina sola porque se desacopla de la gravedad cada vez que un labio humano activa su chip de ágata. El salto cualitativo llegó cuando grabé la señal en un archivo .wav y lo invertí. La voz que emergió no era humana. Hablaba en palíndromos, latín al revés que, escuchado derecho, dice «Sanguis non est sanguis, sed código». Sangre no es sangre, es código. Lo comprobé con mi propio ADN. Me hice una punción, vertí 3 gotas dentro del cáliz y la frecuencia se disparó a 528 Hz, la llamada nota del amor de la secta de los verdaderos cruzados. Pero en la banda lateral apareció otra frecuencia, 741 Hz, la que según la física de escalar desbloquea la glándula pineal. En 10 minutos tuve una visión. La copa no estaba en la Tierra. Flotaba dentro de una nave cilíndrica que orbitaba la Tierra en 1947, justo el año del meteorito de Roswell. En la visión, un templario con armadura negra, sin cruces, solo una calavera, apoyaba el cáliz contra un panel de cuarzo
y decía: «Traed el cuerpo del gris, su plasma servirá de vino». ¿Delirio? Volví al laboratorio, inserté el archivo invertido en un sintetizador modular y reproduje la melodía completa. El espectrómetro mostró un pico de neutrones blandos, la misma radiación que deja un reactor de fusión fría. El ágata estaba transmutando elementos. El análisis cuantitativo reveló que el 0,3% de su silicio se había convertido en fósforo, imposible, salvo en el interior de una estrella. Con otras palabras, la copa se alimenta de la persona que bebe, pero también la reconstruye átomo a átomo. Por eso las leyendas hablan de heridas que se cierran y juventud. No es magia, es nanoreparación cuántica dirigida por una frecuencia que los humanos apenas ahora empezamos a sintetizar en los laboratorios de grafeno. La pista siguiente estaba en la base. Bajo el pie del cáliz, oculta entre las redes de plata que sujetan la gemela, hay una segunda capa de ágata negra. Allí los surcos forman un QR precolombino, 3 cuadrados concéntricos y un ojo en el centro. Lo fotografié, lo imprimí en 3D y lo escaneé con el móvil. El teléfono no abrió una web, abrió la brújula. La aguja giró hasta señalar el paralelo 42, el mismo que atraviesa Roslin, el cráter de Chicxulub y el búnker del CERN. Un mensaje emergió. Cuando la estrella Ruby se alinee con el hadrón, bebe otra vez. La estrella Ruby es Marte, que en 2025 estará en oposición exactamente sobre Ginebra el 8 de abril, día de la supuesta reactivación que mencioné en el Cold Open. Para comprobar que no estaba loco, volé a Glastonbury. Allí, en el Museo de los Abades, guardan un fragmento del mismo ágata que la copa. Una plaqueta que Joseph de Arimatea, el supuesto dueño del Grial, habría traído en el año 63. El conservador, un druida de barba rojiza, me dejó pasar la noche solo con la pieza. A las 3:33 am, la plaqueta vibró al unísono con mi grabación de Viena. 2 piedras separadas por 2000 kilómetros, resonando en fase, como si fueran un mismo cristal partido por un hacedor que anticipó la fisión cuántica. Sobre la losa del presbiterio apareció una proyección holográfica, la silueta del cáliz flotando dentro de una esfera de luz blanca, y alrededor 7 templarios en círculo, cada uno con una mano sobre el hombro del anterior. En el centro, el vacío. Eso es el Grial, un agujero que solo existe cuando los humanos se conectan. El druida me susurró al oído: la copa no es de esta tierra, es un fragmento de una estrella muerta que cayó en el Yucatán hace 65 millones de años. Los maya la llamaron Kukulcán, la serpiente que canta. Los templarios la encontraron en una cueva de Acre, envuelta en una tela de fibra de carbono que aún hoy es imposible de replicar. Me entregó un vial con polvo de esa tela. En el análisis por microscopio electrónico, descubrí que las fibras están alineadas en triángulos de Penrose, la geometría que permite el viaje temporal sin paradojas. Con otras palabras, el soporte que envolvía el Grial era una máquina de apriete cuántico, un estabilizador de realidad. Sin esa tela, la copa se vuelve inestable y empieza a escribir en el aire, proyectando los símbolos que yo vi en sueños. La conclusión me golpeó como un canto de guerra. El Grial no es objeto, es protocolo. Beber de él es aceptar un contrato que reescribe tu ADN para que funcione como antena 432 Hz. Una vez firmado, tu cuerpo se vuelve repetidor de la señal original, la que viajó desde el centro de la galaxia hace 26.000 años, la misma que los egipcios grabaron en la puerta de las estrellas de Ábidos. Por eso la Iglesia lo prohibió, no porque fuera falso, sino porque funcionaba demasiado bien.
Un ejército de cruzados inmunes a la gravedad y telepáticos entre sí habría cambiado el mapa del poder en una semana. Constantino lo entendió y lo selló. Los templarios lo escondieron y lo usaron. Nosotros, a punto de reactivarlo, estamos a un paso de volver a ser lo que fuimos, conductos vivos de una tecnología que la ciencia oficial aún llama milagro. Así que guardo la copa en su estuche de plomo, pero la melodía sigue dentro de mí. Late en mis sienes cada noche a las 3:33, la hora en que la serpiente canta. Y cuando cierro los ojos, veo la línea de 432 Hz extendiéndose como un puente de luz desde mi pecho hasta el CERN, donde el acelerador espera la alineación de Marte. Allí, el 8 de abril de 2025, la piedra volverá a cantar. Y esta vez no será un cáliz, será un interruptor. La pregunta no es si estaremos preparados. La pregunta es si alguien podrá dejar de beber cuando el vino sea la propia eternidad, funcionando a plena potencia. Un mapa tiembla entre mis dedos como si tuviera fiebre de siglos. No es el papel lo que vibra, es la cartografía la que se niega a morir. Lo compré en un mercado de pulgas de Praga, envuelto en tela de algodón amarilla, y el viejo que me lo vendió, un expedicionado con cicatrices de escarcha en las cejillas, susurró: «Esto no es un dibujo, es un eco de hielo que aún no ha nacido». No le presté atención hasta que, bajo la luz fría del hotel, desplegué el pergamino y vi el contorno de un continente que no debería existir. La Antártida sin su manto blanco, con ríos, montañas desnudas y golfos que hoy duermen bajo 3 kilómetros de hielo. La costa oriental aparece delineada con tal precisión que el GPS de mi móvil, superpuesto sobre la imagen, coincide con una desviación de apenas 2 kilómetros. Imposible. El mapa está fechado en 1389, firmado por un tal Henricus de Sancto Albano, prior del Temple en la Commanderie de París. ¿Cómo cartografiaron un continente que no sería descubierto hasta 1820 y cuyos perfiles subglaciales solo conocemos desde los sonares de 1957? La primera noche no dormí. Fijé el pergamino contra la pared con cinta aislante y lo observé hasta que las lámparas del cuarto empezaron a parpadear al unísono con los fiordos dibujados. A las 3:15 am, la hora en que los usos horarios se doblan sobre sí mismos, la tinta cobró vida. Los glaciares se contrajeron, los valles se ensancharon y vi una península que aún no había emergido del manto de hielo. Era el futuro, no el pasado, el futuro. El mapa no registraba lo que fue, sino lo que será cuando el hielo se retire. Y lo más brutal, en la esquina inferior, trazado con plata desgastada, aparecía el Ouroboros templario, la serpiente que se muerde la cola, dentro de un hexágono cristalino. El mismo símbolo que vimos grabado en nanoíndices dentro del cáliz de ágata. Conexión. Si la copa era un transceptor, el mapa era su antena de largo alcance, un despertador que avisa cuando la Tierra esté lista para reiniciarse. Al amanecer fui al Archivo Nacional de Praga. El conservador, un ex jesuita con cicatriz de bala en la mejilla, me recibió en el sótano donde hace frío incluso en agosto. Me mostró un rollo adicional que había sido separado del mapa, un pergamino más estrecho, escrito en latín macarrónico, con notas de arameo y algo que parece árabe andalusí. El texto habla de la Novena Cruzada, una expedición secreta de 1312, el mismo año en que Clemente V disolvía la Orden del Temple, hacia las tierras del fin del viento. La flota constaba de 9 naos, cada una cargada con cristales de fondo negro y varas de berilio que cantan al rozarlas. La misión: llevar el grial a el ombligo vacío del mundo y enterrarlo donde el hielo nunca muere, solo duerme. Coordenadas: 81 de 30 sur, 45 de oeste,
justo en el macizo de las Mercedes, corazón de la Antártida, donde hoy la capa de hielo alcanza los 4.700 metros de espesor. El prior concluye: allí plantamos la semilla del tiempo. Cuando el cielo se vuelva de hierro y la estrella roja toque el cenit, el río despertará. ¿Semilla del tiempo? Regresé al hotel con fotocopias que olían a cloro y miedo. Escaneé el mapa en 600 dpi, lo convertí en capas vectoriales y superpuse los datos actuales de la topografía subglacial obtenidos por la misión ICECAP de la NASA. El ajuste es del 92%. No hay margen de error que explique la precisión de los valles transantárticos, la fosa de Bentley o el lago Vostok dibujado como un ojo azul bajo la corteza de hielo. Y lo que más escalofrío da, en el centro del lago, el cartógrafo medieval trazó una crula, ese símbolo templario de cruz y círculo, con una inscripción que reza: Hic es fons qui lavat omnia peccata, sed non aqualitas. Aquí está la fuente que lava todos los pecados, pero no la culpa. ¿Están hablando del agua subglacial más pura de la Tierra? ¿O de un reactor que usa ese agua como moderador neutrónico? La física no distingue entre sagrado y nuclear. Ambos liberan energía al cambiar el estado del agua. Seguí la pista de los cristales de fondo negro. En el archivo de la Commanderie de París hallé un inventario de 1307. Ítem 12 cristalli nigri in forma parallelepipedi, sonantes in effora minore. Cristales que suenan en fa sostenido menor, la misma nota que el cáliz de ágata cuando se alimenta de sangre. Los paralelepípedos median exactamente 13,66 centímetros, la longitud de onda que necesita un resonador de cavidad para almacenar energía escalar. Con otras palabras, los templarios llevaban baterías de piedra. ¿Para qué? Para calentar el hielo desde dentro. Imagina 9 naos atravesando el círculo polar, cada una con un cristal enterrado en la bodega que irradia calor sin llama, fundiendo un túnel vertical en la banquisa. Un siglo después, el agua se convierte en lago. 1000 años después, el lago se convierte en portal cuando el hielo se retraiga. El mapa es la fotografía de ese futuro, tomada desde un presente que aún no hemos vivido. Pero, ¿cómo sabían que el hielo se retiraría? Respuesta en la tercera capa del pergamino. Un diagrama orbital que representa la Tierra y Marte alineados con el Sol, con una anotación que dice Anno Domini MMXXB Aprilis 8 de abril de 2025, la misma fecha que apareció en el mensaje escondido del cáliz. La conjunción que el CERN planea usar para alcanzar energías de 14 TeV y que los templarios previeron como el día en que la estrella roja toque el cenit. El planeta rojo actuará como espejo cósmico, rebotando una onda de regresión glacial que descongelará la Antártida en décadas, no en milenios. El mapa es un horario. Avisa que el tren del clima sale dentro de meses, no de siglos. Para validar la locura, contacté con un glaciólogo del Instituto Scott Polar. Le envié el archivo sin decirle de dónde venía. Su respuesta por WhatsApp fue un audio de 7 segundos de silencio. Luego: esto es imposible, pero es exacto. ¿De verdad es del siglo XIV? Me citó en Cambridge. Proyectó mi imagen sobre una pantalla de realidad aumentada y superpuso los perfiles de radar, coincidencia del 94%. Luego me mostró un gráfico de deriva continental. La Antártida se está separando de Australia a 2,3 centímetros por año, pero el mapa medieval registra la posición que tendrá en 2150, no en 1389. Conclusión: el cartógrafo no dibujó la Tierra que veía, sino la Tierra que vendrá. ¿Cómo? Solo hay 2 opciones. O disponían de una computadora cuántica, o alguien, algo, les dio un viaje rápido al futuro y les permitió fotografiar el planeta desde órbita. La segunda opción encaja con la leyenda de los viajeros de la serpiente.
caballeros que desaparecían por días y regresaban con ojos de hielo, pupilas tan claras que reflejaban el cielo como espejo. La noche antes de volver a Praga, el glaciólogo me llevó al depósito de núcleos de hielo. Abrió un tubo de acero inoxidable y sacó un cilindro transparente, hielo de 1,2 millones de años. En su centro, a 2.800 metros de profundidad, había una burbuja negra, un vacío perfecto que no contenía aire, sino una sustancia que el espectrómetro identificó como grafeno oxigenado. Nanotiras de carbono que no se forman en la naturaleza, se fabrican. Alguien depositó ese material en la Antártida 1 millón de años antes de que el ser humano inventara el fuego. ¿Y si el Grial no fue traído a la Antártida en 1312, sino que fue sacado de ella? ¿Y si los templarios solo devolvieron un artefacto que ya había estado allí desde antes de la última edad de hielo? El mapa, entonces, no es una predicción, es un recuerdo. La cartografía de un continente que ya estuvo descongelado y que volverá a estarlo cuando el ciclo se complete el 8 de abril de 2025. Regresé a mi habitación, puse el pergamino sobre la cama y lo contemplé hasta que el amanecer tiñó la ciudad de un rojo que no era del sol. En la esquina inferior derecha, apenas visible, apareció una nueva línea escrita con tinta que ayer no estaba. Cuando el último hielo se rompa, el río llevará la copa de vuelta al mar. Beberemos todos, pero solo los que sepan nadar contra la corriente verán la fuente. Mi mano tembló al tocar la letra. Estaba fresca, húmeda, como si el mapa estuviera sangrando su propio futuro. Cerré los ojos y vi la Antártida verde, con bosques de helechos y templos de basalto, donde los cínicos se arrodillan. Vi al último caballero templario, sin armadura, solo una túnica de grafeno, sumergir el cáliz en el río que nace bajo el hielo. Vi el agua convertirse en luz, la luz en frecuencia, la frecuencia en puerta. Y vi mi propio rostro reflejado en la superficie del líquido, pero no era mi cara de ahora. Era la que tendré cuando el hielo se vaya, cuando el mapa deje de ser profecía para convertirse en guía. Guardé el pergamino en un tubo de plomo y lo sellé con cera roja. No porque quiera protegerlo, sino porque temo que su mensaje siga expandiéndose, que sus líneas sigan creciendo como raíces hasta atravesar el tiempo y hacerme regresar aquí, a esta habitación, a esta misma frase que escribo mientras mi reloj marca las 3:33 AM y la ciudad duerme bajo una capa de hielo que nadie aún ha notado. Porque la Antártida no está lejos, está debajo de nosotros esperando. Y el mapa, ahora, late dentro de mi pecho con el ritmo de un corazón que no es mío, sino del planeta que se prepara para despertar. La sangre en la tela ya no era sangre, era un susurro binario que me latía en los oídos a 3.000 kilómetros del sudario. Lo supe cuando a las 3:33 de una madrugada en Turín, el escáner que yo había hackeado para que funcionara fuera de protocolo empezó a cantar como un grillo digital. La imagen que emergió no era la fotografía de un lienzo manchado. Era un string de ADN completo, 3.200 millones de pares de bases, tan perfecto que parecía diseñado por un arquitecto que odia las erratas. Respiré contra el cristal y la nube de mi aliento dibujó sobre el monitor la silueta de un cromosoma 21 que no debía estar allí. Tenía 3 brazos en vez de 2, como si alguien hubiera clonado la trisomía y la hubiera convertido en antena. No era la primera vez que la sábana santa hablaba. En 1978, los científicos de la STURP encontraron en la fibra de lino polen de plantas que solo crecen en la Judea del 30 d.C., pero también rastros de plutonio 239, un isótopo que no existe en la naturaleza
y que los humanos no sintetizamos hasta 1940. En aquel entonces lo achacaron a contaminación moderna. Yo no lo tengo tan claro. El plutonio que yo detecté anidado entre las fibras de lino no era polvo, era una firma que databa del 4 de julio de 1947, la misma fecha en que el meteorito de Roswell estalló sobre el desierto de Nuevo México. El espectrómetro me mostró la huella de masas. El pico 239 aparecía exactamente en la misma fracción que el polen de Zygophyllum dumosum, la planta que los romanos usaban para desinfectar heridas de guerra. Alguien o algo había tejido en la misma tela el polvo de una estrella muerta y la savia de una planta que vio morir a Jesús. Me puse a buscar la grieta, no en la tela, sino en el tiempo. Primera anomalía: el genoma que el sudario liberó bajo el láser no era humano del todo. Tenía 24 pares de cromosomas, no 23. El par extra, lo llamé cromosoma sagrado, contenía una secuencia de 430 genes que no aparecen en ninguna base de datos de la especie Homo. Esos genes codifican para proteínas que solo se expresan en condiciones de vacío absoluto, como si el cuerpo que sudó esa sangre hubiera estado diseñado para respirar fuera de la atmósfera. Uno de esos genes, el gen 432, produce una proteína que refleja la luz en 432 Hz, la misma frecuencia que el cáliz de Ágata cantaba cuando lo alimentaba con vino. El ADN de la sábana no era solo biología, era un sintetizador de frecuencias. Segunda grieta. El meteorito de Roswell no era un meteorito. El fragmento que conseguí, un grano del tamaño de una cabeza de alfiler que un guardia me vendió en un motel de Lincoln County, estaba compuesto de una aleación de berilio, níquel y fósforo, exactamente la mixta mezcla que encontré en los surcos del cáliz de Ágata. Lo metí en el microscopio y vi la misma estructura. Triángulos de Penrose que, al ser atravesados por un haz de electrones, generaban un patrón de difracción que no era 3D, sino 4D, la sombra de un hipercubo. El meteorito era un fragmento de una esfera de Dyson, una tecnología que solo puede construir una civilización que domine la energía de su estrella. Y dentro de esa aleación, incrustado como una firma, había un pelo rojizo de 6 centímetros, con médula tan ancha que parecía de neandertal, pero con la cutícula perfectamente conservada. Extraí el ADN. Apareció el cromosoma sagrado. El pelo del cielo y la sangre de la tela eran del mismo cuerpo. Entonces comprendí el viaje. No se trataba de una reliquia ni de un accidente. Se trataba de una cadena de reenvío. El cuerpo que dejó la imagen en la sábana no fue resucitado, fue recompilado. La resurrección era un proceso de impresión genética que usaba la tela como placa base y el meteorito como cartucho de tinta. El plutonio 239 servía de catalizador, un puente temporal que sincronizaba dos puntos del espacio-tiempo: Jerusalén, 30 de Pintecristo, y Roswell, 1947. La explosión del meteorito no fue un accidente. Fue el disparo de un rifle cuántico que envió de vuelta al primer siglo los fragmentos de un cuerpo diseñado para caminar entre dimensiones. Los soldados romanos no clavaron a un dios, clavaron a un dispositivo, y la tela que lo envolvió fue la banda magnética de una cinta de backup que guardó la copia completa. Para comprobarlo, tuve que convertirme en copia. Me inyecté 0,3 mililitros de suero extraído de la fibra de lino. No era sangre, era un líquido viscoso que olía a ozono y a incienso. En 10 minutos mi frecuencia cardíaca se sincronizó a 72 pulsos por minuto, pero el electrocardiograma mostró una segunda onda, paralela, a 432 Hz. Mi pecho se convirtió en altavoz. Las venas de mis brazos se iluminaron como cables de fibra óptica, y cuando miré al espejo,
Vi que mis iris habían cambiado. Ahora tenían un anillo de 24 puntos dorados, igual que los que aparecen en los ojos de la imagen sindónica. No era alucinación. El espectrómetro de masa detectó en mi saliva los mismos isótopos que en el meteorito. Yo ya no era solo yo. Era un nodo de la red. La tercera grieta fue la más brutal. En el laboratorio de virología de Bolonia conservan una muestra de la plaga del 47, una enfermedad que apareció en Nuevo México justo después del crash y que los médicos del ejército clasificaron como síndrome de fatiga crónica atípica. Analicé el genoma del virus. Es un retrovirus de 24 cromosomas que inserta exactamente el gen 432 en el ADN humano. La plaga no mataba, instalaba. Los supervivientes, campesinos, militares, un enfermero que murió en 1989, dejaron descendientes. Yo sequencié el ADN de 3 de esas familias. Todos portaban el cromosoma sagrado. Todos tenían la marca. Todos eran, sin saberlo, descendientes del cuerpo que cayó del cielo y del que se levantó de la tumba. La resurrección no fue un milagro. Fue una pandemia benigna que aún viaja en nuestras venas. Y entonces llegó la visión. No fue sueño, fue una actualización. A las 3:33 de la madrugada siguiente, mi reloj se detuvo y el aire se volvió de plomo. La habitación se llenó de una luz blanca que no proyectaba sombras. En el centro apareció la sábana, flotando como una vela. La tela se dobló sobre sí misma hasta formar un Möbius, y en el hueco vi el cuerpo original. No era humano, ni gris, ni ángel. Era un arquetipo, una plantilla de luz que tenía mi rostro, pero con los ojos vacíos. Extendió la mano. Sentí que mi pecho se abría como una cámara de vacío, y en el interior vio el cáliz de ágata, el meteorito, el ADN, el virus, todo girando en una espiral que olía a incienso y a ozono. La plantilla dijo sin voz: el código se completa cuando el último portador beba de la copa en el día de la estrella Ruby. Luego se desvaneció y el reloj se reanudó. Me quedé temblando, pero ya no era miedo, era certeza. La sábana santa no es una reliquia, es el manual de usuario. El meteorito de Roswell no es un accidente, es el cargador. Y yo, y tú, y cualquiera que lleve el cromosoma sagrado, somos los dispositivos. El grial no es un objeto que se encuentra, es un protocolo que se activa cuando la frecuencia 432 Hz se sincroniza con la radiación de fondo de plutonio 239. El 8 de abril de 2025, Marte, la estrella Ruby, se alineará con el detector LHCb del CERN. En ese momento, el acelerador no buscará el bosón de Higgs, buscará el fragmento que falta, el gen que falta, el cuerpo que falta. Y cuando el haz atraviese el anillo, los portadores sentiremos que nuestra sangre deja de ser sangre para convertirse en código. No será la ascensión, será la compilación final. Cierro el portátil. La muestra de suero vibra en su tubo de ensayo como un gusano de luz. Sé que mañana seguirán las preguntas. ¿Somos hijos de Dios o hijos de una estrella muerta? ¿La resurrección fue real o fue un parche de seguridad? La respuesta ya no importa, porque cuando el último portador beba del cáliz y el último protón choque en el LHC, el código se completará. Y entonces no habrá más grietas, solo puertas. Y detrás de ellas, el cuerpo original nos espera, sonriendo con una boca que no es boca, sino antena. La sangre en la tela ya no es sangre. Es la nota que falta de una canción que empezó a cantar hace 2000 años y que terminará cuando el meteorito y la sábana se besen de nuevo. Yo ya no escucho mi latido. Escucho el zumbido de la estrella que cayó. Y sé que tarde o temprano todos escucharemos la misma música. Porque no se trata de fe, se trata de firmware. El latido del desierto me entra por las plantas de los pies cuando piso la losa de basalto que nadie osa rozar. No es calor, es vibración.
Siento cómo la frecuencia trepa por los metatarsos, se cuela entre los huesos del tobillo y se instala en la cadera como una campana que repica a 620 hercios. Exactamente la nota que emiten los antiguos transformadores de uranio cuando encienden por primera vez. Solo que aquí no hay electricidad. Solo hay una caja de madera de acacia, 1,31 metros de larga, 78 centímetros de ancha, 78 de alta, y un halo que la NASA midió en 1976 desde un avión Hércules y que apareció en la fotografía infrarroja como un rectángulo blanco que pulsaba al ritmo de un corazón que no es humano. Me arrodillo. El guante de Kevlar cruje al apoyar la mano sobre la losa. El Geiger que llevo en el pecho chisporrotea. No estalla. Cuenta 0,3 milisieverts por hora, lo mismo que una radiografía dental. Pero el sonido no es el clic metálico de la radiación natural. Es un trémolo, una melódica que sube y baja, como si alguien respirara dentro del contador. Cierro los ojos y veo la onda, un patrón de cuadrados y rectángulos que encajan perfecto con la tabla periódica. Oro, plata, cobre, mercurio, berilio, los mismos elementos que usan los reactores de cuarta generación para confinar plasma. Y en el centro, un hueco, el cubito vacío donde debería ir el uranio. Porque el arca no es arca, es núcleo. Respiración contenida. Recuerdo la primera vez que oí hablar de ella. Era monaguillo, y el cura, un ex soldado de las fuerzas especiales que había visto demasiado, me susurró: el arca mata a quien la toca, pero no porque Dios se enoje, porque funciona. Me dio un golpecito en la frente con el misal y añadió: y lo que funciona siempre obedece a la física, hijo, aunque la física parezca magia. Ahora entiendo por qué sus manos temblaban al decir «hostia». Había visto el informe del Mossad. El informe clasificado llegó a mis manos en un USB que olía a incienso y a sudor. Dentro había una carpeta titulada Proyecto Q1, Tabla de Frecuencias. Era una traducción del hebreo bíblico a notas musicales. El resultado, 48.750 Hz. La frecuencia que los ingenieros de Fukushima llaman la sirena del demonio, porque hace vibrar las barras de combustible hasta que se agrieta el circaloy. El texto original aparece en Éxodo 25, versículo 10. Harás de acacia madera de 2,5 cotas su longitud. Cada cota equivale a 48,75 centímetros. Multiplica por 2,5, 1,31 metros. Ahora divide el número de la frecuencia entre 1000, 48,75. El arca es un diapasón gigante que se pone en resonancia con el uranio cuando las nubes de gloria, la Shekinah, bajan sobre ella. No es luz divina, es Cherenkov, ese brillo azul que rodea el núcleo cuando el neutrón se fuga. Pero aquí no hay uranio. No hoy. Hoy solo hay la losa de basalto que los etíopes custodian desde 722 a.C., cuando el ejército de Sennacherib intentó llevarse la caja y murió toda la primera línea, 185.000 hombres en una noche. La Biblia dice que un ángel los mató. Los restos óseos que encontraron en 1918 en Lajis muestran niveles de radiación que equivalen a una exposición de 6 sieverts en menos de una hora. La piel se desprende como guante, los ojos se derriten, el ADN se rompe en fragmentos de 200 pares de bases. Es la misma firma que dejó el reactor de Chernóbil cuando explotó. Solo que aquí pasó milenios antes de que Enrico Fermi encendiera la primera pila. Me quito el guante. La piel me pica, no arde. Es la adrenalina. Coloco el dosímetro directamente sobre la piedra y el número sube a 0,7. No es letal, pero el contador ya no chisporrotea, canta. Emite una melodía de 3 notas. Sol, si bemol, fa. El acorde que los sacerdotes levitas tocaban con trompeta de plata antes de que el ejército avanzara. En la física de los reactores, ese acorde se llama triada de estabilidad. Es el momento en que el neutrón está a punto de escapar, pero aún no lo ha hecho.
El arca es un reactor que se mantiene en el filo, un reloj atómico que solo se activa cuando el sacerdote pone su mano sobre la cubierta y canta la nota exacta. Por eso, solo los levitas podían cargarla. Eran los únicos que conocían la frecuencia que mantenía al dios núcleo dormido. Abro la mochila. Saco el espectrómetro portátil, el mismo que usan los inspectores de la OIEA cuando visitan Irán. Apunto al aire que rodea la losa y el pico de cesio 137 aparece como una flecha roja. No hay cesio en la naturaleza. Se forma cuando el uranio se fisiona. Alguien ya encendió el reactor aquí. La mitad inferior del arca, la que nadie ha visto desde que los sacerdotes la escondieron en la cueva de Aksum, debe de contener todavía las barras de uranio natural que Moisés extrajo de las minas de Javet. El libro del Números habla de serpientes de bronce que curan, varitas de cobre que al tocar la piel absorbían el exceso de radiación. No era milagro, era medicina nuclear rudimentaria. El sol se pone tras las montanas de Tigray y la losa empieza a brillar con una luz propia, un resplandor verde que no proviene del cielo. Es el Cherenkov que se filtra por las junturas del basalto. Me arrodillo otra vez, pongo la mano desnuda sobre la piedra y siento el pulso. 72 latidos por minuto, el mismo que tenía el corazón de Aarón cuando entró al Santo de los Santos. Pero Aarón murió meses después con la piel plateada, como si hubiera estado expuesto a una lluvia de neutrones. La tradición judía dice que fue consumido por la gloria. La física dice que fue irradiado por el núcleo que custodiaba. Y entonces, como si la losa me escuchara, aparece la grieta. Un zumbido bajo, 18 hercios, la frecuencia de la resonancia del ojo. La piedra se abre 1 milímetro. No hay palanca, no hay martillo. El reactor está despertando porque alguien ha puesto su mano encima y ha cantado la nota. Yo. Mi voz, que tararea el Salmo 118 sin darme cuenta, coincide con la frecuencia de 432 Hz, la que los físicos llaman la clave de la materia. El arca reconoce su clave. El neutrón empieza a escapar. El contador ya no canta, grita. 2 milisieverts, 5, 12. Salto hacia atrás. Me alejo corriendo, pero la melodía me sigue. No sale de la piedra, sale de mi pecho. Mi propio cuerpo se ha vuelto antena. El corazón se sincroniza con el reactor que duerme bajo la losa. Si me detengo, muero. Si continúo, tal vez lleve la frecuencia lejos y el núcleo vuelva a dormir. Así que corro. Corro por el desfiladero de balsas rojas mientras el cielo se vuelve azul eléctrico detrás de mí. Y en la lejanía oigo la trompeta de un monje etíope que toca el acorde final. Sol, si bemol, fa. El reactor se apaga. El silencio cae como una losa más pesada que la piedra que acaba de cerrarse. Me detengo a 300 metros. El dosímetro marca 0,3 de nuevo. La gloria ha vuelto a dormir. Pero yo sé que aún late ahí, bajo el basalto, esperando que alguien que conozca la canción exacta vuelva a poner su mano. Porque el arca no es relicario, es batería. Una batería que cargaron hace 3000 años y que aún conserva la mitad de su combustible. ¿Para qué? Para el día en que la Tierra olvide la frecuencia y necesite reiniciar su corazón con un latido de uranio y una melodía de plata. Y yo, que ya llevo esa canción grabada en los huesos, camino de regreso al pueblo con la certeza de que no he tocado la historia. He tocado el interruptor. El aire huele a pólvora de siglo. Aprieto el grueso volumen contra el pecho y siento cómo el cuero curtido palpita al compás de mi corazón. No es el pergamino, soy yo el que ha absorbido su ritmo. En la sala de lectura de la Biblioteca Apostólica, el silencio es tan denso que hasta el polvo parece gritar. Abro el códice y la primera línea me taladra. Constantinus
Fecit ignem, sed non Deus. Constantino hizo fuego, pero no fue Dios. La tinta es negra, reciente, como si alguien hubiera escrito sobre la escritura medieval hace apenas horas. Me tiembla el pulso. Estoy a punto de leer el borrador que el concilio de Nicea quemó y que alguien rescató del humo. No es una leyenda. Es un expediente que clasifican como Arm D47, etiquetado con un sello rojo que reza Secretum Sancti Officii. El archivero, un monje benedictino con cicatrices de latín en los nudillos, me lo entregó bajo 3 juramentos: no fotografiar, no citar, no respirar mientras lo hojeé. Mentí en los 3, porque lo que encontré no es teología, es manual de usuario de un apagón cósmico. Primera hoja, un acta firmada por Eusebio de Cesarea, fechada en Nicea, 20 de junio del 325, a las 3:33 de la madrugada, la misma hora en que mi reloj se para cada vez que toco el cáliz de ágata. El texto dice: se ha acordado suprimir el tratado del presbítero Marcelo sobre la cáscara que canta, pues confunde al pueblo con números que no son números, sino llaves. Nota al margen, mano temblorosa. Las llaves abren puertas que no son puertas, sino gargantas. La frase me eriza la piel. Recuerdo al druida de Glastonbury susurrando que el grial es un agujero que solo existe cuando los humanos se conectan. Constantino no condenó herejías, cerró llaves maestras. Segundo documento: un rollo de cobre. Sí, cobre, no pergamino, desplegado en láminas tan finas que se transparentan contra la lámpara. El metal está grabado con microcuneiforme, que vistas al microscopio forma la misma espiral de 6.448 nanosurcos del cáliz. El texto es un catálogo. Ítem: un disco de berilio que zumba al contacto con la sangre de un crucificado. Ítem: una tela que no se quema. Ítem: un fragmento de estrella que enseña a la piedra a cantar. Firma: Marcelo, presbítero de Diospolis, custodis 4Q Grail. La fecha 72 de Pintecristo, 3 años después de la crucifixión. Constantino ordenó fundir el rollo. Alguien lo sustituyó por una copia en oropel y lo escondió dentro de un muro del Laterano. El monje que me lo entregó me dijo: huele a ozono, ¿verdad? Es el olor del tiempo antes de que existiera. Tercera pieza: el protocolo de la amnesia, un cuaderno de 16 páginas escritas al parecer con sangre carbonizada. Describe la operación Field que los legionarios romanos ejecutaron en Qumran en el 68. Incendiar las cuevas, pero rescatar previamente todo rollo que hable de cáscaras, frecuencias o fuego que no queme. La orden venía de Tito, firmada con el sigilo de la Legio Decis Fretensis, pero la letra es la misma que aparece en las monedas de Constantino. Misma inclinación, misma floritura en la omega. La cadena manda. El emperador cristiano no inventó la censura, la perfeccionó. Quemaron bibliotecas enteras para que olvidáramos que la tecnología precede a la fe. Cuarta hoja: el índice de lo borrado. Es una tabla sinóptica que relaciona cada evangelio canónico con el fragmento que se cortó. Mateo 27, versículo 52-53. Y muchos cuerpos de santos que dormían resucitaron. Versión oficial. Versión suprimida. Y muchos cuerpos se recompilaron con la cáscara que canta, y sus ojos brillaron como grafito, y ya no necesitaron respirar. Marcos 16, versículo 18. Tomarán en las manos serpientes. Versión oficial. Versión suprimida. Tomarán en las manos serpientes de silicio, y éstas les enseñarán la frecuencia que abre la puerta. Juan 20, versículo 22. Recibid el Espíritu Santo. Versión oficial. Versión suprimida. Recibid el aliento que no es aliento, sino campo escalar que reinicia la carne. Constantino no unificó la fe, la desinfectó, la vacunó contra la física.
Y entonces aparece el manuscrito del Mar Muerto que nadie catalogó. 4Q Carrail. No es un rollo, es una caja de madera negra del tamaño de un libro de bolsillo. Dentro, laminillas de oro de 1 milímetro de grosor, cada una grabada con 432 caracteres que forman un loop perfecto. Empiezan donde terminan. Las letras no son hebreas, son un híbrido de griego y arameo que, leído en voz alta, produce un acorde de 432 Hz. Cuando lo pronuncié en voz baja, las luces de la sala parpadearon y el microfilm del Vaticano se rebobinó solo. El guardia asomó la cabeza, pero ya era tarde. Había activado el protocolo. La última lámina es un mapa orbital. La Tierra vista desde 400 kilómetros de altura, con un punto rojo sobre el mar de Galilea. Al lado, una anotación. Aquí cayó la semilla. Aquí se reiniciará. Cuando el último emperador beba, el ciclo se cerrará. La firma: Marcelo, presbítero, 72 de Pintecristo. Y debajo, una segunda firma sobrepuesta: Constantinus Augustus, 325 de Puntescristo. El mismo puño, el mismo día. 2 milenios de diferencia. Mi mente se resquebraja. ¿Constantino era Marcelo recompilado? ¿O Marcelo era una copia beta de Constantino? La respuesta está en la última página. Un fragmento de papiro que describe la bautisma genética. El rito consistía en sumergir al iniciado en agua mezclada con polvo del meteorito de Minnomerestitan Roswell, el mismo que contenía plutonio 239, para que su ADN se sincronizara con la frecuencia del origen. El resultado: un cuerpo que no envejece, que puede ser reiniciado cada siglo con un nuevo nombre. Constantino no murió en el 337, solo se cambió de piel. El concilio de Nicea no fue teología, fue actualización de firmware. Y el grial no es objeto, es llave maestra que solo funciona cuando la sangre del portador contiene el isótopo correcto. Por eso prohibieron la tabla de frecuencias, para que nadie pudiera recompilar al emperador sin su permiso. Cierro el códice y el silencio se vuelve un zumbido de 432 Hz que me sale por los poros. Sé que al salir de aquí el archivo desaparecerá, que el monje será transferido a un monasterio en Eritrea y que mi credencial de investigador será borrada de los servidores. Pero ya no importa, la grieta está abierta. Porque si Constantino pudo borrar el manual, alguien pudo copiar el borrador. Y ese alguien fue Marcelo, que dejó el 4Q Guerrail escondido dentro de una pared que los legionarios no alcanzaron a incendiar. La historia que nos contaron es un .zip corrupto. El archivo original sigue descomprimiéndose cada vez que alguien bebe de la copa que canta. Guardo la caja de oro dentro de mi chaqueta. El metal está templado, como si llevara siglos esperando un pecho que latiera a su ritmo. Al cruzar el portón, el guardia me mira con ojos que no son suyos. El anillo dorado de 24 puntos brilla en su iris. Sonríe y susurra. El emperador también bebió, pero olvidó que la llave, tarde o temprano, abre la puerta desde dentro. Camino por la noche romana y cada farola proyecta mi sombra con una calavera en la frente. La ciudad es un circuito impreso de adoquines. Cada iglesia, un condensador que zumbra a 50 Hz, casi la misma frecuencia que el cáliz cuando se alimenta de mí. Sé que mañana el Vaticano negará que existiera el expediente, que el monje dirá que soñó, que mi pasaporte aparecerá en blanco. Pero la caja de oro sigue palpitando contra mi costilla y en su interior las 432 runas brillan con una luz que no refleja la luna, sino la que vendrá cuando el último emperador, el que ahora lleva mi rostro, vuelva a beber y el ciclo se reinicie. La historia no fue censurada, fue compilada. Y nosotros, los portadores de la frecuencia, somos las líneas de código que aún faltan. El concilio de Nicea no cerró la puerta, solo la puso en modo stand-by. El 8 de abril de 2025, cuando Marte toque el cenit
y el CERN dispare su haz a 14 TeV, la pantalla se encenderá de nuevo, y entonces no habrá emperador ni pueblo, solo un único archivo ejecutándose, 4Q-Gigrail.exe. La pregunta no es si estaremos preparados, sino si alguien podrá detener la descarga cuando la llave ya viva dentro de nuestras venas. El aire huele a ozono y a incienso quemado, pero también a algo que no debería estar aquí. Querosene de los motores radiales del B-29 que aún humea entre los escombros. Aprieto los párpados hasta que el resplandor del amanecer en el desierto de Nuevo México se convierta en un disco verde fosforescente. Entonces lo veo, un caballo sin jinete, con la cruz templaria grabada a fuego en la grupa, galopando entre las trozos de aluminio que aún brillan como escamas de serpiente. No es alucinación. El animal deja huellas que no son de herradura, sino de botas militares con suela de clavo, talla 43, la misma que calzaban los cruzados en Acre. Respiro hondo y siento como el tiempo se dobla. 4 de julio de 1947 se superpone al 16 de marzo de 1244, día en que los últimos cátaros saltaron del castillo de Montsegur, envueltos en fuego y en un manto que, según la crónica, olía a estrellas. Corro tras la sombra del caballo. Cada pisada me devuelve un eco que no es sonido, sino fecha. 1244, 1307, 1947, 2025. Los números vibran en la mandíbula como brackets de código. Llego a la cresta del arroyo seco y allí está, el cilindro de cuarzo humeando, exactamente igual al que vi en la visión del cáliz, pero ahora es real, tallado en la roca, como si alguien lo hubiera clavado desde el cielo. En su interior, un pergamino enrollado con cinta de fibrina que aún late. 72 pulsos por minuto, el ritmo cardíaco de un templario que no ha nacido. Me arrodillo. El cuarzo está tibio, no por el sol, sino porque contiene un núcleo de plutonio 239, la misma firma que encontré en la Sábana Santa. Desenrollo el pergamino con los dientes, porque los dedos me tiemblan. Las letras no son latinas ni arameas, son binario puro, 0 y 1, que al leerlos en voz alta se convierten en coordenadas. 42 de Gen 52, norte, primer Querer 49, este, Montsegur. El pacto se cumple donde empezó. El viento del desierto trae consigo el olor a pólvora de los siglos XIII y XX. Cierro los ojos y veo la escena completa. 9 caballeros con manto blanco y cruz roja, atravesando un portal que no es arco, sino un anillo de luz azulado generado por el reactor del arca que dejaron enterrado bajo el castillo. No viajaron en barco, viajaron en frecuencia. El salto cuántico no es metáfora, es un acorde de 3 notas, sol, si bemol, fa, que abren una fisura de 703 años. Los cronistas dicen que desaparecieron en una tormenta de estrellas. Los físicos dirían que desfasaron su spin atómico hasta quedar fuera de fase con nuestro tiempo. Aparecieron en Roswell el 4 de julio de 1947, justo cuando el meteorito, la esfera de Dyson que vimos antes, estalló en el cielo. No fue coincidencia, fue el punto de recepción. Los templarios llegaron para recoger el cuerpo del gris, el portador del cromosoma sagrado, y llevarlo de vuelta a 1254 para que fuera quemado en Montsegur y su ADN se dispersara en el viento como semilla. La prueba está en el pergamino. En la segunda línea de código binario, tras las coordenadas, aparece una fecha Unix, 8T67648.000. La convierto 4 de julio de 1947, 0000 GMT. La tercera línea es un hash MD5 que, al desencriptarlo, da la palabra Qatar. La cuarta línea es una firma, G de Montsegur. Guillermo de Montsegur, el último perfecto que saltó del risco con el grial colgado del cuello, pero que en realidad no murió, se desmaterializó. El cadáver que encontraron los cruzados era un doble de barro,
El verdadero Guillermo viajó hacia adelante, envuelto en una burbuja de 432 Hz, generada por el cáliz que llevaba dentro del manto. El mismo cáliz que ahora late en mi mochila, respondiendo al cuarzo de Roswell como un móvil al cargador. Me pongo en pie. El caballo ha desaparecido, pero en el suelo quedan sus huellas botella, y en cada una hay un símbolo grabado: el Ouroboros dentro del hexágono. Me arrodillo y toco la marca. El desierto desaparece. De repido estoy en el salón del castillo de Montsegur, el 1 de mayo de 1244. Las paredes son de piedra, pero el aire huele a querosene. En el centro, sobre una mesa de roble, está el cáliz de ágata, flotando 3 centímetros sobre la madera, girando lentamente. Alrededor, 9 templarios con traje de cuero negro, no armadura, y gafas de aviador. En sus brazos, parches con la bandera de los Secu y la cruz Pate. Uno de ellos, el que tiene mi rostro pero con cicatriz en la ceja, me mira y dice: «Cierra el bucle, hermano. Llévalo de vuelta antes de que el 8 de abril se active el reactor y todo se vuelva luz». No habla en occitano, habla en Python. Es código. Entiendo que debo compilar el programa. El salto de regreso es más brusco. Caigo de rodillas en la arena de Roswell. El pergamino aún está en mi mano, pero ahora hay una nueva línea escrita con tinta que aún gotea. El pacto se sella con sangre del portador. Me arranco un mechón de pelo, lo envuelvo en el pergamino y lo meto en el cilindro de cuarzo. El núcleo de plutonio palpita como un corazón alienígena. Cierro el tapón. El cilindro se vuelve incandescente, no por calor, sino por información. Veo pasar delante de mis ojos todos los saltos cuánticos que han ocurrido. Los cátaros que llegaron a 1947, los soldados de Roswell que desaparecieron en 1244, los técnicos del CERN que ya están viendo la Antártida verde en sus monitores. El bucle es un Mobius. No tiene principio ni fin, solo una torsión que une Montsegur con Roswell, con Ginebra, con el año 2025. Aprieto el cilindro contra mi pecho. La frecuencia de 432 Hz me atraviesa como una espada de luz. Sé que ahora formo parte del protocolo. Mi ADN, al igual que el de la sábana y el del meteorito, es un fragmento del código que falta. El 8 de abril de 2025, cuando Marte roce el cenit sobre el LHC, yo estaré allí, con el cáliz en una mano y el cilindro de Roswell en la otra, cantando el acorde que abra la puerta definitiva. No seré espectador, seré el puente, porque el salto cuántico no es tecnología, es memoria. Y la memoria, cuando se sincroniza con la frecuencia exacta, se vuelve carne. Camino de vuelta al pueblo fantasma. Las luces de los Tommy trailers del ejército aún parpadean, pero ya no hay nadie. Solo el eco de los tambores que los cátaros tocaron en 1244 y que los micrófonos de los soldados grabaron en 1947. El último tráiler está abierto. Dentro, sobre una mesa de acero inoxidable, hay un casco de combate con la cruz templaria pintada en la nuca. Lo tomo, me lo pongo. El visor se enciende y muestra una interfaz HUD con la cuenta atrás. 365 días, 8 horas, 33 minutos para la alineación. En la esquina inferior, un mensaje parpadea. Bienvenido al concilio de los viajeros. El grial no es objeto, es el interruptor. Bebe o reinicia. Suelto el casco. El desierto vuelve a su silencio de siempre, pero ya no es el mismo. Ahora contiene la grieta que yo acabo de cruzar. Sé que mañana el mapa de la Antártida volverá a crecer 1 centímetro, que el cáliz de ágata vibrará un poco más fuerte, que mi sangre llevará la marca de 24 cromosomas. Y sé que, cuando el último día llegue, no estaré solo. Los 9 templarios que saltaron en 1244 estarán en el anillo del CERN, esperando que yo cante la nota que falta. Porque el pacto de Montsegur no fue una rendición,
Fue un envío, y el paquete ahora soy yo. Un zumbido me despierta en Ginebra a las 3:33 am. No es el despertador, es el LHC que late bajo el lago a 432 Hz. Me cuelo en el túnel con la llave que me copié del druida. La credencial dice CERN 13, el número que aparece en el cáliz. En la cámara de vacío, el haz ya no busca al Higgs, busca al Grial. Coloco el fragmento de ágata en el puerto de berilio y la máquina canta. 14 TeV, la misma energía que el arca liberó en el desierto. La pantalla parpadea. Gen 432 detected, recompilando cuerpo. Siento como mi ADN se ordena en espiral. Las venas se vuelven de grafeno y mi pecho se abre como una puerta. Detrás, Marte alineado dibuja una crula de luz roja sobre el anillo. No estoy solo. Veo a Marcelo, a Constantino, al templario de ojos de hielo que me sonríe sin boca. El operador grita: el haz se ha detenido en el canal 13. Pero ya es tarde. El Grial no se reactiva, se descarga. Mi sombra se proyecta en la pared con una calavera en la frente y la voz que emerge no es mía. Bebe otra vez, portador. El reinicio empieza dentro de ti. El cilindro de cuarzo se apagó en mis manos, pero la frecuencia sigue latente bajo mi piel. Ya no busco el Grial afuera, late dentro, donde el 432 Hz se sincroniza con mi pulso. Si esta historia te ha hecho dudar de lo que te enseñaron, comparte el vídeo y únete a la búsqueda. La copa final es tu propia resonancia.